tardes. La pandemia ocasionada por el coronavirus, originado en la ciudad de Wuhan en China, se ha propagado rápidamente por todo el mundo. Y a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por contrarrestar estas crisis, el número de afectados sigue aumentando diariamente en la mayoría de los países y las regiones, generando de esta manera efectos devastadores no solo en la salud de las personas, sino también en la economía, el estado de la democracia y el estado de derecho en los países de la región. El COVID-19 ya ha obligado a los gobiernos a decretar estados de excepción para controlar la crisis sanitaria. Estas decisiones plantean cuestiones en términos de derechos humanos y Estado de Derecho para una región que suele ser clasificada más baja en estudios sobre democracia y corrupción. Es por eso que el propósito del presente video es analizar el impacto del COVID-19 sobre la democracia en diferentes países de la región latinoamericana. Bajo la perspectiva de la gobernanza y la gestión pública, nuestro equipo se propuso identificar cuál ha sido el rol de los isomorfismos institucionales en las decisiones administrativas y de política pública en América Latina. Desde la llegada del COVID-19 al territorio latinoamericano se han ideado e identificado múltiples estrategias para hacer frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, el día de hoy solo vamos a tratar una que fue identificada como un isomorfismo mimético, ya que esta estrategia de control y contención del virus ha sido emulada y adoptada de otros modelos que fueron considerados efectivos en su realización pues en Asia y también en Europa. Esta medida o esta estrategia es el aislamiento obligatorio, que comenzó en China, posteriormente fue adoptado por España y también por Italia, y en América Latina fue adoptado por gran parte de los países, incluyendo Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Esta estrategia específicamente en Brasil y Colombia y también en gran parte de Argentina y Chile no fue la más efectiva, y esto se debe principalmente a dos razones. La primera fue la desobediencia social, que se debe principalmente al escepticismo frente al coronavirus y el escepticismo frente a esta estrategia. La segunda razón es sencillamente las necesidades por las que pasan las poblaciones o en las ciudades en donde más se concentran las poblaciones, ya que dichas necesidades les impide a las personas hacer parte de este aislamiento obligatorio. En esta sección explicaremos cómo el derecho internacional tiene que ver con la pandemia del COVID a través de dos principios fundamentales del derecho internacional. En este caso, el primero, el principio de responsabilidad de los actores internacionales, y el segundo, el principio de autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, quisiera hablar primero del primer principio, que ha sido ratificado y avalado por la Asamblea de las Naciones Unidas y que establece que todos los sujetos en el sistema internacional, todos los actores tienen una responsabilidad imputable. En este caso, y el caso más conocido, es el de la OMS y los países que la financian, es decir, Estados Unidos por un lado y China. Básicamente, estos tres actores tienen una gran responsabilidad porque son los principales financiadores y además los estados que llevan más contagios hasta ahora, que puede ocasionar el no cumplimiento de estas responsabilidades puede ocasionar actos lesivos a los demás estados en el sistema internacional por la posición que ocupan Estados Unidos y China predominantemente en este sistema. Ahora bien, otra cosa que es preocupante en tiempos de pandemia tiene que ver con el segundo principio, el de la autodeterminación de los pueblos. La doctrina nos dice que hay monismo y hay dualismo. Sin embargo, muchos países, muchos regímenes dictatoriales se amparan en el principio de la autodeterminación para cometer violaciones al derecho internacional y, más grave aún, a los derechos humanos en su constitución y en su jurisdicción interna, como lo es el caso de la hermana República de Venezuela. Las organizaciones internacionales en el marco del mundo globalizado de hoy tienen como propósito servir como plataformas de gestión de problemas comunes y la creación de bienes públicos globales, que en el caso de la pandemia podrían manifestarse como un protocolo internacional o una vacuna universal para combatir el COVID-19. Hay posturas variadas sobre la naturaleza y la función de organizaciones internacionales. En síntesis, el constructivismo, por un lado, las asume como el producto de las sociedades y las culturas. Por otro lado, el neorrealismo las asume como el producto de las relaciones de poder existentes dentro del sistema internacional. Finalmente, y por contraste, el funcionalismo se enfoca en la cooperación y la integración para gestionar demandas y desescalar antagonismos entre los mismos actores. Cabe resaltar que ninguna de estas teorías es pues definitoria, pues cabe decir que continúan en debate hasta el día de hoy.
Y finalmente, otra pregunta que es necesaria hacernos en nuestra época es si todavía tienen vigencia las organizaciones internacionales. Es decir, algunas posturas resaltan su importancia en un mundo altamente interdependiente, pero otras se inclinan a reconocer las incapacidades para conciliar posturas y la creación de problemas secundarios que pueden resultar de sus mismas intervenciones. En el marco de lo aprendido en la materia de integración política y económica, nuestro grupo se propuso hacer un breve análisis del impacto del COVID-19 sobre el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y la República de Colombia. Inicialmente nos gustaría resaltar que desde todos los ámbitos, este acuerdo se presenta como un gran avance para la consolidación de la economía de ambos países y también se presenta como un esfuerzo de grandes proporciones para construir a un futuro una posible iniciativa de integración y el fortalecimiento de las relaciones intergubernamentales entre los dos países. Sin embargo, estamos en el contexto del COVID-19, lo cual ha obligado a los mercados y a los países a retornar a las medidas proteccionistas y a la disminución e inclusive en algunos casos el cese provisional de las rutas comerciales y la actividad mercantil en general, redundando en la reducción de las exportaciones y las importaciones. A nivel mundial, también se ha presentado la caída drástica de la confianza inversionista y el aumento de la deuda externa como la interna. En este caso, para que el acuerdo salga a flote, para que el acuerdo siga con su normalidad, debe sobreponerse a dicha situación y para lograrlo es necesario acordar tasas comunes de intereses bajos y amortizaciones económicas interancelarias con el fin de reactivar el comercio rápidamente y mantener un volumen constante y prudente de circulación de bienes y servicios entre los dos países que fueron previamente acordados en el 2016 en la última reforma que se le hizo al acuerdo de libre comercio entre la República de Chile y la República de Colombia. En esta sección, que corresponde a técnicas y métodos de investigación, analizaremos un poco el latinobarómetro, qué es y básicamente cuál es su naturaleza. Primero tenemos que empezar por definir qué es el latinobarómetro. El latinobarómetro básicamente es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19.000 entrevistas en 18 países de América Latina. Indaga sobre el desarrollo de la democracia, las economías, así como los indicadores de opinión, las actitudes, los comportamientos y los valores de la población que es encuestada. Básicamente en este estudio identificamos que se emplea un modelo de muestras probabilísticas aleatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que se escoge una parte de la población y básicamente se elige al azar dicha parte para que constituya la muestra. Sin embargo, en algunos casos el estudio también varía sus técnicas según el país. Por ejemplo, en algunos casos se realiza una encuesta de modo polietápico, es decir, tiene varias etapas. La primera es usualmente probabilística y la segunda es usualmente no probabilística. En la primera básicamente se usa el muestreo aleatorio y estratificado, y en la segunda etapa, que es la no probabilística, se utiliza el control por cuotas, o básicamente el muestreo por cuotas, en los que se van perfilando ciertos grupos a los que se quieren encuestar. Básicamente pues estos estratos se dividen por grupos etarios y por estratos de población. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estas herramientas y estos indicadores de opinión? Primero que todo, estos indicadores nos van a dar una hoja de ruta para detectar comportamientos comunes y comportamientos repetidos en políticas. Además, son una herramienta fundamental no solo para identificar tendencias cuantificables, es decir, que se pueden medir con números, sino para identificar la percepción y las cuestiones mucho más objetivas que rodean a los fenómenos políticos del día de hoy, tal como es la democracia en nuestro continente, América Latina.